Buen día, mi nombre es Heidi Wendoliva en Escalante, mi matrícula es CTM092725 y a lo largo de este proyecto integrador daremos un repaso a lo visto en nuestro curso Propiedad Intelectual. Pregunta número 1. ¿Qué es una patente? Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención, ya que faculta a su titular a decidir si dicha invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma puede poner a disposición del público la información técnica relativa a dicha invención. Una patente también es aquel avance con respecto a la tecnología existente, una nueva contribución adición a lo anterior, un progreso tecnológico o un nuevo medio para resolver un problema existente. Se considera a dicha patente como una ventaja competitiva sobre lo ya existente en una técnica, por lo cual vale mucho dinero. Define el secreto industrial. El secreto industrial es aquella información de aplicación industrial o comercial sobre la forma de fabricación o elaboración de productos, forma de operación, estrategias comerciales, etcétera, que se constituye como un activo tangible, confidencial, es decir, que es guardada por una empresa, ya sea una persona física o moral, igualmente de carácter confidencial. Permite a los fabricantes, comercializadores o prestadores de servicios mantener una ventaja respecto a los competidores del mercado y puede ser catalogada tal cual como debe ser documentada o contenida en documentos físicos o soportes electrónicos. Su vigencia depende del tiempo en que la información sea conservada como tal, como secreta. Define convenio de confidencialidad. Dicho convenio es la tipología de contrato que firman entre dos o más personas en las que se comprometen a no divulgar determinada información y resulta legalmente vinculante al establecer una relación confidencial entre las partes firmantes. Esto implica que los involucrados acuerdan que la información de tipo privada o sensible a la que se tenga acceso no será puesta a disposición de terceros. Puede firmarse entre personas físicas y morales. ¿Cuál es la función de una oficina de patentes? Dicha oficina es un organismo gubernamental responsable de todo aquel trámite administrativo para aprobar o denegar cualquier solicitud de patente de las diferentes modalidades de propiedad industrial e intelectual, es decir, solicitar la protección de invenciones a través de concesiones de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados. ¿De qué se encarga el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial? También llamado INPI, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la autoridad legal de administrar el sistema de propiedad industrial en México para proteger y promover la propiedad industrial con énfasis en los derechos colectivos. Posee la facultad de coordinarse con instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales que tengan por el objeto fomentar y proteger los derechos de propiedad industrial, transferencia de tecnología, estudio y promoción del desarrollo tecnológico y la innovación. También permite tramitar o, en su caso, otorgar patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados. Menciona que es el derecho de autor. Es aquel término jurídico que comprende los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias, artísticas, musicales, fotográficas y audiovisuales, previsto en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud del cual ofrece protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Explica qué son los derechos morales. Son un conjunto de derechos que vinculan y o identifican al autor con una obra. Se basan en la idea de que la obra es una manifestación perceptible que surge de la personalidad propia del autor. Se consideran irrenunciables, intransferibles e intransmisibles y perpetuos, o sea que persisten después de la muerte. Otorgan la facultad al autor de publicar o no la obra. Concede la potestad de publicar dicha obra, la atribución de su autoría y la integración de los derechos morales solo corresponden al autor. Son aquellos derechos subjetivos con valor económico y pueden ser objeto de transacción, transferencia o venta. Estos derechos incluyen tanto bienes tangibles como propiedades y vehículos, como intangibles como derechos de autor y patente. ¿Qué menciona el artículo 6 de la Ley Federal del Autor? Menciona la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en los que se exprese la obra o las representaciones digitales de aquellos en cualquier forma o soporte material. Incluye electrónicos, permite su percepción, reproducción y otra forma de comunicación. ¿Piensas que es importante registrar una obra? Sí, pues determina la propia existencia de los derechos y ofrece la posibilidad de protegerla en caso contra un uso indebido y garantizar los beneficios económicos que genere. Además, proporciona mayor seguridad y evidencia en caso de futuras disputas legales. Investiga un ejemplo donde haya una supuesta violación o uso indebido de alguna obra literaria, musical, cinematográfica, etcétera, explicándolo a detalle. Bueno, tenemos para esta pregunta el ejemplo de la película de Matrix de 1999, donde existe una supuesta violación de derechos de autor en el ámbito cinematográfico. Esta película desarrolla una trama sobre un futuro distópico donde la realidad en la que viven las personas es una simulación creada por las máquinas inteligentes. Dirigida por las hermanas Wachowski, esta película fue acusada de plagiar o utilizar de manera indebida las ideas de la novela Simulacra and Simulation de 1981, siendo uno de los ejemplos más citados donde el filósofo francés Jean Baudrillard en ella discute cómo las representaciones y las simulaciones reemplazan la realidad, un tema que parece resonar fuerte en la trama de la película. Baudrillard comenta que si bien el concepto de simulación está presente en su obra, no veía cómo la película fuera una adaptación o una interpretación precisa de su teoría. He ahí que sugiere que la película utiliza un concepto de simulación de manera superficial, contrario a lo propuesto a su libro, donde la simulación no solo era una construcción tecnológica, sino un proceso más amplio y complejo que afecta a la sociedad moderna.
Por su parte, las hermanas Wachowski afirman que están muy influenciadas por las ideas filosóficas de dicho autor y otras corrientes postmodernas. Sin embargo, siempre defienden que la película no pretende ser una adaptación literaria de sus teorías, sino una interpretación libre de conceptos filosóficos. En este tema, no se ha podido deliberar si las hermanas Wachowski plagiaron o no las ideas de Baudrillard. Sin embargo, aunque no ha sido resuelto de manera formal, el caso sigue siendo un ejemplo interesante de cómo los derechos de autor y la propiedad intelectual no solo se aplican a las ideas directas y tangibles, sino también a interpretaciones abstractas de conceptos filosóficos y culturales. En resumen, en este caso podemos notar cómo se ilustra las ideas filosóficas influyendo en la creación de una obra cinematográfica y cómo el uso de dichos conceptos puede generar debates de originalidad y apropiación de ideas, lo que muestra la complejidad de los temas involucrados en el uso de propiedad intelectual en el arte y la cultura popular. De esta manera damos conclusión al proyecto integrador de la materia de propiedad intelectual. Espero hayamos podido plasmar claramente lo aprendido durante este curso. Agradezco su atención prestada y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias.